bajo el propósito central de consolidar un espacio para compartir experiencias significativas y aumentar conocimientos en torno a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado como herramientas para la protección de los bosques en el municipio de Villa de Leyva, ubicado en el departamento de Boyacá, centro de Colombia, se llevó a cabo un intercambio internacional convocado por la Asociación Ambiente y Sociedad y Rainforest Foundation Norway, en el que participaron cerca de 60 personas, entre líderes ambientales, líderes indígenas y representantes de organizaciones no gubernamentales provenientes de Colombia, Perú, Brasil, Myanmar, Indonesia y Congo. En este espacio, ponentes y asistentes dieron a conocer diferentes perspectivas sobre lo que significa una consulta previa. Bueno, para la ONIC, la consulta previa es un derecho fundamental para los pueblos indígenas, además es un mecanismo de protección para los territorios ancestrales. Como una herramienta estratégica de podernos entender en las partes, tanto el Estado, la empresa y pueblos indígenas. El proceso de consulta previa debe aplicarse siempre que se pretendan decidir, adoptar o ejecutar medidas administrativas, legislativas o proyectos públicos o privados que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. The consultation is a part of the understanding of the people. If another parties want to understanding the conflict situations, they need to consultations. Nosotros siempre hemos exigido en que los diálogos sean de manera de buena fe, ¿no? Y la consulta también tiene que ser de buena fe, ¿no? Y eso está establecido, ¿no? Que está en el marco del convenio 169. Y vemos que los gobiernos desconocen estos tratados internacionales, aún los funcionarios públicos que no leen y no están informados de las obligaciones que tienen los estados a cumplir, ¿no? Sobre los acuerdos internacionales. Durante el intercambio se hizo referencia a una serie de requisitos para que las consultas sean realmente sólidas. Lo más importante es que se pueda construir una finalidad conjunta, es decir, que se pueda identificar que en lo que se pretende hacer hay un fin conjunto que satisface, digamos, el propósito de mantener la diversidad. Es decir, que no es simplemente el fin desde una perspectiva cultural o desde la otra, sino que eso va a contribuir al fortalecimiento de esa diversidad cultural. Para que una consulta sea verdaderamente previa, es necesario que acontezca antes de la toma de decisiones, o sea, cuando las comunidades y los pueblos todavía tienen el poder de incidir sobre la decisión, no solamente de participar, pero también de influenciar la toma de decisión. En diferentes lugares del mundo, desde el Amazonas hasta la selva tropical de Indonesia, los pueblos indígenas luchan con procesos similares de reconocimiento y derecho a la consulta en sus propios términos. Indigenous women perspective, interest and knowledge is not feasible and not taken account in various process of development and consultation. Son diversos los casos en que la consulta ha conducido a políticas y proyectos mejorados. Durante el espacio, líderes participantes dieron a conocer algunos de ellos. Y creo que en ese sentido el caso del Parque Nacional Yaigojea-Paporis en Colombia es un ejemplo, digamos, bastante que se aproxima a esa solidez, porque lo que se identifica es una finalidad conjunta. Una finalidad conjunta no necesariamente pensada de la misma manera. La finalidad de los pueblos indígenas es garantizar la integridad de su territorio por todas sus razones expresadas en el sistema de conocimiento, en sus sistemas de rituales, en lo que es su vida en sí misma. Y la finalidad que expresa Parques Nacionales es la protección de ese territorio en razón de lo que desde el conocimiento occidental se identifica como unos valores biológicos que son fundamentales para garantizar la integridad de la Amazonía en términos de conectividad, en términos de especificidad también de un área.
Entonces, ese puede ser un buen. Hay muchos, pero el último que este año fue planteado por el territorio indígena del Xingu, en la cuenca del Xingu, es uno de los más interesantes porque los pueblos indígenas del Xingu le llamaron al gobierno en una instancia pública y oficial en el Congreso Nacional para que el gobierno discutiera con ellos más de 15 proyectos de infraestructura de transporte que estaban siendo construidos y planeados alrededor de su territorio. Y a diferencia del gobierno que quería hacer una consulta individual para cada uno de los 15 proyectos, ellos propusieron una única consulta para discutir el territorio y los impactos regionales que los 15 proyectos al mismo tiempo le podrían ofrecer a los pueblos indígenas del Xingu. Y a partir del protocolo del Xingu hicieron una propuesta de plan de consulta muy detallada, con un cronograma y con un presupuesto claro, diciéndoles es de esta forma que queremos hablar sobre esos 15 proyectos y en este momento. Y el gobierno sintió que no había ningún marco legal que le permitiera, pero tampoco que le prohibiera hacer una consulta así, porque nunca lo intentó y nunca tuvo la idea. Pero la iniciativa vino de los pueblos indígenas y ellos terminaron aceptando y entraron en un experimento. Y un experimento donde el que está llevando la batuta y el que protagonista, el que está liderando y el de la iniciativa son los pueblos indígenas. Y esa es la diferencia que los protocolos tienen, que empoderan y los colocan a ellos al frente de la iniciativa, y ese es un punto de partida totalmente diferente. Para el caso concreto de la aplicación de la consulta en áreas protegidas, participantes de República del Congo dieron a conocer algunas de sus experiencias en relación con parques nacionales. La loi congolaise, surtout la loi en matière de conservation, avant tout projet de classement d'une forêt, avant tout projet de création d'une aire protégée, on puisse commencer d'abord par la consultation des communautés locales en général, et si ce sont des forêts qui abritent les peuples indigènes ou les pygmées, il faut qu'on consulte d'abord aussi ces pygmées avant de déclencher la procédure. Mais dans la plupart des cas, nous avons rencontré que depuis la création du premier parc, qui est créé en 1925, jusqu'aux autres parcs qui sont en train d'être créés en ces jours, ce processus de consultation des communautés n'est pas encore très bien mis en œuvre. En términos de regulación, implementación, uso de protocolos y estrategias, son múltiples los retos que los líderes ambientales han logrado identificar para las consultas previas en sus diferentes países. We cannot follow the formal consultation mechanism process in Indonesia because we don't have a law to recognize indigenous people. Por la consulta previa, como yo lo dije, se reta al modelo de desarrollo, y ahí es donde empieza todo, digamos, la problemática. Entonces, la consulta se ha interpretado como un paso dentro de un proceso en el cual los pueblos deben, digamos, no decidir, sino acordar con el gobierno y con el sector privado cómo debía realizarse, más una cuestión procedimental que de fondo. Y el principal problema para mí realmente es que el ordenamiento ambiental y territorial del país todavía es muy débil. Y además de que es débil, en el caso de los pueblos indígenas y de los pueblos negros, las obras, etcétera, se pueden fijar con anterioridad a someterlas a consulta, ya se pueden definir, y así es que es muy difícil. La consulta no es un espacio que garantiza en sí mismo las decisiones de los pueblos, ¿no? Nosotros le vemos que la consulta es una exigencia de negociación, que los pueblos estemos sometidos a decidir de aceptar muchas veces en algo que no estamos de acuerdo. Creo que uno de los retos todavía es que las comunidades sepan más de sus derechos, de qué significa y cómo eso se ubica como un derecho fundamental a la libre determinación, no solamente una herramienta para discutir compensaciones y eso, sino como una expresión de la autodeterminación, de la gestión de sus territorios y de sus recursos. Pour qu'il y ait conservation préalable, il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a d'abord la compréhension par nos décideurs, nos autorités, de ce processus
qui va donner aux communautés l'opportunité de bénéficier des bénéfices qui viennent des ressources. Ça, c'est le premier défi. Donc, la volonté des décideurs. Le deuxième défi, c'est le respect des textes législatifs. Le respect des textes législatifs qui sont mis en place par l'État, mais l'État lui-même va encore les violer. Alors que si on arrivait à mettre cela en exécution, il n'y aurait pas de problème. Et le troisième défi, c'est la vulnérabilité des populations, la pauvreté auquel les communautés sont exposées. So you see that indigenous peoples in Colombia and Brazil, Latin America and in Africa and Asia are fighting very similar struggles. Still, the context is very different. You see that in Latin America, you often see that there is at least some, in theory, some legal framework in place and policy frameworks in place, even though that is very often not a reality. In Africa and Asia, very often there are not even a legal framework in place. So even notions like indigenous people's rights does not really have a formal basis in other regions. And what we see is that indigenous peoples in other continents have a lot to learn from the experiences that has already been gained in Colombia and other countries in Latin America. Even though the struggle is still there, and even though rights are not in practice realized in Latin America either, at least you have a lot of interesting experience that can serve both as inspiration and as models for how to do things elsewhere.